Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Les invito que por favor se pongan en pie. Está bien. Vamos a leer en el libro de Jonás, capítulo 1. Lo voy a leer yo, son varios versículos, pero nos recrea un poco para entrar en tema lo que ocurría allí con Jonás. Dice así, Jonás capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias porque estamos en tu casa. Te damos gracias porque tu presencia está en este lugar. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que está aquí presente. Y tu Espíritu que escudriña los corazones, que conoce las intenciones, que sabe nuestra necesidad, que sabe lo que nosotros necesitamos, nos esté hablando en esta mañana. No por lo que yo pueda decir, sino porque tu Espíritu es el que habla, tu Espíritu es el que nos comunica aquello que tú quieres transmitirnos. Y en esta hora puedan estar nuestros oídos atentos, Señor, a escuchar tu voz y podamos recibirte y podamos ser bendecidos, transformados, renovados por tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen sus asientos. Damos gracias a Dios por esta lectura. Seguramente lo hemos leído varias veces. En algunas películas incluso se lo menciona a Jonás. Yo recordaba una película, la verdad la usé mucho en cursos, eh, eh, dentro de lo que tiene que ver con el área de liderazgo, la usé mucho porque era para mí es una película excelente en cuanto a mostrar cómo tiene que ser un líder. Entonces tomaba fragmentos y incluso se los hacía ver a los alumnos
lo tenían que aguantar, pero la película es interesante. Se llama Capitán de Mar y Guerra, la película del actor Russell Crowe, y es un barco que va pasando por diferentes situaciones y se ve la manifestación de las personas en diferentes situaciones, ¿no? Con lo cual lo usaba mucho y ahí justamente mencionan a Jonás cuando empiezan a tener problemas en el barco y está en una situación insostenible, viene la presencia de Jonás. Y en muchos lugares se lo menciona también porque era un personaje que quedó para el marino, por lo menos para la gente que está en el mar, tiene esa historia presente, sobre todo cuando hay una tormenta, se le aparece la figura de Jonás. Pero en este caso, lo que quería hablar, además de Jonás, es la actitud de Jonás, cómo él se comportó, y por eso vemos que él hizo las cosas como esta vieja canción que cantaba Frank Sinatra, a mi manera. Pero esta va a ser un toque distinto porque esta va a ser por los náufragos. Esta canción, yo sé que hay algunos que se sonríen cuando digo los náufragos porque se acuerdan de alguna canción tipo Gomazo, Zapato Roto, de boliche en boliche, y siguen los éxitos, ¿no? Pero no esos náufragos, no los cantantes que en algunas actividades evangelísticas, perdón, tuve el gusto de conocer a uno de los integrantes, que se llama de apellido Cima de Villa. Pero no vamos a hablar de esos cantantes, sino vamos a hablar de los náufragos. Y en este caso, el primero de los náufragos era Jonás, precisamente. Y el texto que hemos leído nos lleva a esto. Yo puse a mi manera de Frank Sinatra, pero en este caso vamos a ver la historia de Jonás. Y en la canción, a mi manera, la puse en pantalla y recorté este extracto que es del final, porque nos habla de la actitud que tiene el autor de la canción con respecto a la vida. Él en la primera estrofa dice, se me está por bajar el telón del último acto. Es decir, ya se estaba yendo, o ya sabía que le quedaba poco tiempo. Entonces, en su reconto de su vida, mira muchas cosas, pero al final me quedé con esto que dice, ¿para qué es un hombre? ¿Qué es lo que tiene? Si no se tiene a sí mismo, entonces no tiene nada. Para decir las cosas que realmente siente y no las palabras de alguien que se arrodilla. La crónica muestra que recibí los golpes y lo hice a mi manera, sí, a mi manera. Y este hombre decía, lo que viví no me arrepiento, no me he puesto rodillas, es lo que viví. Lo hice a mi manera. Bueno, si pensamos en la historia de Jonás, esta canción se la podríamos poner de fondo a Jonás, se la dedicaríamos en la radio porque hizo las cosas a su manera, como él interpretó que tenía que ser lo que estaba atravesando. Y su manera seguramente no era la mejor manera de actuar en esta situación. Y vamos a ver acerca de Nínive, la ciudad donde Dios le mandó a Jonás a predicar. Nosotros leímos recién que él le dio una orden. Dios le habló a Jonás y le dijo, anda a Nínive a predicar que la ciudad va a ser destruida. Que si no se arrepienten, van a ser destruidos. Una ciudad de 120.000 personas, lo podemos leer en el libro de Jonás, son pocos capítulos como para poder hacer una lectura de domingo, ¿no? Y ahí el mensaje era clarísimo. Había una orden de Dios, Jonás tenía que ir a Nínive. ¿Y Nínive? ¿Qué era Nínive? Bueno, la ciudad más grande, llegó a ser la ciudad más grande del mundo en ese tiempo, porque había progresado tremendamente por varias cosas que vamos a ver, pero en ese momento era la capital del mundo, era la ciudad más grande, tenía cosas que ninguna otra ciudad tenía, imponentes avenidas, la edificación era llamativa, tenía un palacio que era impresionante, aún las murallas y los pórticos de la ciudad eran inconmensurables en cuanto a su belleza arquitectónica, habían tomado de la riqueza de los griegos, de los romanos, se habían hecho un mix de la construcción que daba gusto verla, que nos pasa a nosotros a veces cuando accedemos, por ejemplo, en nuestra capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, hay edificios que arquitectónicamente son preciosos. No son de los que se hacen ahora con Durlock, son de los que se hacían bien, que se hacían una construcción con materiales buenos. Incluso había oficios que se han perdido, como era, por ejemplo, los ebanistas, que trabajaban la madera y hacían, uno ve los pisos de algunos edificios que son maderas labradas, los parqués son unas cosas
uno no quiere ni pisar, porque tremendamente trabajados los frisos, los silorrazos, hechos con yeso, con formas, con dibujos, son impresionantes. Así era Nínive, una capital del mundo en ese momento, y tenía una ubicación estratégica, estaba sobre la margen del río Tigris, estaba en la zona de acceso hacia Asia, estaba en un lugar donde realmente se podía manejar estratégicamente el traspaso por esa zona. También era la capital de Oriente Medio, que hoy Oriente Medio es una caldera, pasa de todo, viene hace mucho tiempo con guerras y demás, pero en ese momento era la capital de Medio Oriente, era el lugar reconocido por todos. Era una capital del comercio, se realizaban muchas actividades comerciales en ese lugar y por eso era una ciudad floreciente, porque tenía un movimiento económico muy fuerte. Y además era capital del conocimiento, porque ahí en Nínive se había construido una enorme biblioteca donde fueron recopilando conocimientos, libros, papiros y documentación de otras ciudades. ¿Qué pasaba? La gente que quería ir a un lugar a encontrar mucha información, a obtener determinado conocimiento, sabía que iba a Nínive, se hacía un viaje hasta Nínive, se quedaba un tiempo ahí, podía leer y podía acceder a mucha información. Hoy es muy sencillo, nosotros agarramos el celular y podemos ver lo que queremos, y podemos leer el libro de la biblioteca que queremos. Pero en ese momento no había ese acceso a la información como tenemos hoy. Igual, alguna vez, pensando en una teoría conspirativa, el día que los libros desaparezcan, vamos a creer todo lo que dice Google, vamos a estar en problemas. Así que los libros todavía por ahí los conservamos aunque ocupan un poco de lugar, pero el día que no tengamos dónde controlar, vamos a tener que creer lo que nos dicen. Lamentablemente termina siendo así. Era una capital religiosa, Ishtar era la diosa de ellos, que es una diosa muy antigua, que tenía relación con lo que habíamos hablado hace un tiempo atrás. El otro día lo hablábamos con Leo, de Baal, de Astarte o Astoret. Era la misma personificación de la mujer, que era diosa de la fertilidad, diosa del amor. En este caso tenía todo, era diosa del amor y diosa de la guerra. Depende cómo la agarres, puede ser de las dos cosas. Y eso representa más de uno que en algún momento es el amor y en otro momento la guerra, ¿no? Pero bueno, este era Ishtar, el que tenía un templo inmenso, inmenso, que es una de las pocas cosas que sobrevivió de Nínive y está en Europa, trasladada allí por las personas que hicieron excavaciones en el lugar donde estaba Nínive. Y Nahum, en su libro, es un libro cortito también para una lectura de domingo, muestra muchas cosas que estaban pasando ahí. Tira una profecía contra Nínive, hablando de su destrucción. Estamos hablando de muchísimos años atrás, de su destrucción, porque había idolatría, había brujería, había crueldad. Ellos eran crueles con los enemigos. Cuando conquistaban un pueblo, hacían cosas terribles con sus enemigos. Y además era la explotación de los indefensos. Ahí era una ciudad que había mucho dinero, había mucha corrupción y pasaban muchas cosas que podían hacer lo que querían. Entonces, generalmente había una explotación de los indefensos que aún lo menciona en el libro. Y fue 2 veces destruida, primero por los babilonios y los medos, y luego, más reciente, fue arrasada por ISIS en 2014, no hace mucho tiempo atrás. Así que si no bastó con una destrucción, le vino la segunda y se ha convertido en un lugar de ruinas. Había una profecía, Dios dijo que iba a ser destruida. Si Dios dice que va a ser destruida, no hay forma de escapar. Bueno, y Jonás. Vamos a ver 7 características rápidas de Jonás. Era de la zona norte de Israel, en 2 Reyes, capítulo 14, 25, nos menciona ahí de dónde era Jonás. Era patriota, porque cuando Dios le dice que vaya a Siria, a la capital, que era Nínive, a predicar acerca de que ellos, si no se arrepentían, morían, lo que mejor pensaba, o lo que más deseaba Jonás, que esta gente no crea. Qué lindo. Dice, no creen, se mueren todos, no sobrevive nadie. Muerto el perro se acabó la rabia, diría el dicho, ¿no? Eso es lo que estaba en el corazón de Jonás. Y eso motivó todo su accionar. Vamos a verlo después, que lo que estaba en el corazón tan arraigado en Jonás
nunca se desarraigó. Patriota, él quería a su país, quería a su pueblo, quería a su nación, pero Dios le mandó que hiciera algo, y donde Dios nos dice que hagamos algo, mejor es obedecer. Este pueblo, según el temor que tenía Jonás, terminó conquistando al pueblo de Dios. Unos cuantos años después terminó conquistando al pueblo de Dios. Es decir, ese temor no era infundado el que tenía Jonás, no era un temor infundado. Jonás no es que su cerebro estaba desconectado, estaba muy bien conectado y había visto muy bien la realidad, pero lo que Dios manda es lo que Dios quiere y es lo que tenemos que hacer. Egocéntrico. Jonás estaba en el centro de la escena, él y después todo el mundo le daba vuelta alrededor, hasta incluso Dios. Porque si Dios hubiera estado en el centro de su vida, su reacción hubiera sido diferente. Él estaba sentado en el trono de su vida y todas las demás cosas le andaban alrededor. Cuando eso pasa, si nosotros estamos en el centro, tenemos que tener cuidado porque las cosas no van a funcionar bien. Si Dios está en el centro, es cuando las cosas funcionan bien. Hace unos días nos mandaba Leo un coro a los músicos que quería que lo cantemos, seguramente lo vamos a cantar, y que justamente habla de esto, de que Jesús tiene que ser el centro de nuestra vida. Si nosotros construimos nuestra vida en función a ese centro que es Cristo, todo lo demás se va a acomodar bien. No tenía compasión. Dios le dice en un momento clave en la palabra, se lo siembro para que después lo lea, le dice a Jonás, vos tuviste compasión de una planta. Fíjese esto, porque tiene mucho de la realidad de lo que pasa hoy en el mundo. Tuviste compasión de una planta y no tuviste compasión de 120.000 personas que podían ser destruidas. Y Dios le dice hasta incluso la cantidad de animales que había ahí. Dios se lo dice a Jonás, sin compasión. No le importaba. Lo único que importaba era arrasar al enemigo. Y Jonás tuvo una predicación corta, no sería mi caso, pero voy a tratar de apurar. Una predicación corta, porque si usted se fija, en el libro Jonás, capítulo 3, versículo 4, es el único lugar donde Jonás predica. No hay otra predicación, por lo menos en el libro de Jonás no hay. Después sí hay otra referencia en Reyes, donde él le habla a uno de los reyes precisamente, a Jeroboam II, pero en este caso su predicación en su libro, un versículo. Después todo lo demás, lo que pasó, lo donde anduvo, todo lo demás es contexto e historia. Pero la predicación neta de Jonás es un solo versículo de su capítulo donde le dice a la gente que se arrepienta y que si no va a ser destruido él. Es todo lo que predicó. Ahora fíjese, Jonás estaba enojado, estaba cruzado, no quería ir, predicó un solo versículo y se convirtieron 120.000 personas. Se arrepintieron, hicieron ayuno, pusieron a ayunar a los hijos, pusieron a ayunar a los animales. El rey lo llamó al palacio y dijo, todo el mundo hace lo que dice el profeta, con un versículo. Es impresionante. Tenía un resultado realmente asombroso lo que hizo. Nosotros a veces predicamos todo un capítulo y, y por ahí alguno escucha. Pero bueno, lo de Jonás en este caso venía con el aval de Dios. Cuando Dios da el aval, lo leía recién Patri, impresionante este texto que eligió Patri para leer. Cuando Dios está moviendo las cosas, no hace falta que haya muchas palabras, porque el Espíritu de Dios toca las vidas y nos conmueve. Cuando es Dios, nos conmueve. No hace falta que hablemos mucho. Dios nos toca, nos conmueve, nos sacude y nos muestra que Él nos está escuchando. Y esto es terrible, allá pasó esto. Y nosotros necesitamos que la palabra de Dios nos conmueva. Si la palabra de Dios me es transparente, si lo que leo en la Biblia no me hace nada, estoy perdiendo mi tiempo. En el 793 predicó en Nínive y en 720 Asiria conquista Israel, 73 años, la diferencia, ¿no? Acá estamos, pensemos que, ya lo dije antes, pero ahora lo vamos a demostrar. ¿Jesús es el centro, sí o no? Sí. ¿Cuál es el centro de la historia? Jesús. Entonces es Jesús antes y después, ¿no? Para ustedes, antes y después. Entonces, para antes de Cristo,
quiere decir que los años se van en progresión inversa, es decir, empieza el 0, el 1, el 2, para el revés. Quiere decir que el año 793 a.C. está en el tiempo antes que el 720, porque ya nos estamos acercando a la llegada de Cristo. ¿Se entiende esto, no? Bueno, porque por ahí decimos 73 años, pero ¿cómo? Lo puso al revés. Es por eso, es antes de Jesús, después de Jesús. Y cambió su accionar, Jonás. Cambió su accionar. Él se fue para un lado, leímos después, el pez lo agarró en el camino y tuvo que cambiar de accionar. Y en el capítulo 2 de Jonás hay una oración contundente, una oración muy fuerte de Jonás, que también se la dejo para que la lea después, en donde Jonás se arrepiente de lo que hace. Se arrepiente de sus acciones. Y voy a poner ahí, pásele el resaltador, se arrepiente de sus acciones, pero no cambió su corazón. Hay cosas que vamos a ver que el corazón de Jonás no cambió. Bueno, esto para aquel que le gusta el Google y cuando dice voy a algún lugar, estoy pensando en una persona, a ver si todos pensamos en quién. En Alejandro. Alejandro, es por vos. ¿Qué pasó? Acá vemos fácil, acá tenemos el puntero. Sí. Los nombres están en original, en el idioma original, así que vamos a entender que ahí está Jope, que es donde él tomó el barco, y ahí está Ninagua, que es Nínive. Vemos que hay 1110 kilómetros de separación entre los dos lugares. En auto serían 16 horas. Alejandro sabría decírmelo también. Y, perdón, 14 horas, estaba viendo el otro, 14 horas. Entonces, no era una distancia tan lejos, aunque pensemos que él estaba a pie, había una distancia que era considerable. Podría llegar a tardar 30 días en hacer ese recorrido caminando tranquilo. Podría, justo ahí el Google pone, allá pone, 10 días caminando, si lo ven arriba. Pero lo que dice el Google es un cálculo promedio de que no descansás y andás todo el día, me parece. Así, cualquiera. Es una distancia larga para hacerla así, de esa manera, caminando. Pero bueno, eso era lo que Dios le pidió a Jonás que hiciese, que saliese de su lugar, que fuese a Nínive. Y acá vemos lo que Jonás hizo. Jonás se tomó el barco que iba para Tarsis, en España. Es decir, él iba a hacer, perdón que acá no hay nada que haga el recorrido por el agua, entonces lo puse en una flecha, ¿no? En línea recta, unos 4.000 kilómetros, y si no haciendo toda la voltereta, 5.892 kilómetros. Es decir, el camino que él encaró, no solamente que era para un lugar distinto, sino lo más lejos posible. Lo más lejos posible. Si a Dios se le ocurre llamarme, me va a encontrar por allá por Tarsis, pegando la vuelta por la península ibérica y hasta que volvamos de España, pasa un buen tiempo. Seguramente será el pensamiento de Jonás. Pero nos dice en la palabra que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el pez, que Jesús lo usa luego en el Nuevo Testamento como a la señal de su muerte. Le dice, esta es la señal que va a haber de mi muerte, la señal de Jonás. Nos dice la palabra que él 3 días y 3 noches después aparece, que el pez lo expulsa en la playa. Con lo cual no pasó, no llegó ni por asomo a Tarsis seguramente. Mucho antes lo atajó el Señor. En algún lugar ahí del mar lo atajó el Señor en el Mediterráneo y lo trajo de vuelta. Hay veces que nosotros podemos estar en situación de Jonás, de que tenemos que ir para un lado y parece que nos vamos para el otro. No hay forma de escapar, de huir, porque Dios nos conoce y sabe todo lo que hacemos y hay un camino que Dios ha preparado y ese camino lo vamos a recorrer, aunque demos la vuelta por Tarsis y andemos por toda Europa paseando, vamos a llegar a donde Dios quiere. Se hunde el barco, el grito de ahí de los muchachos marineros que estaban viendo que la cosa se complicaba.
Y una frase que a veces nosotros también usamos es: se hunde el barco, se cae la antena, se nos viene el mundo abajo, pueden pasar mil cosas. La cuestión es que ahí se les hundía el barco. Y una cosa es cuando uno ve a una persona que no conoce del tema que se asusta ante una situación, y otra cosa es cuando uno sabe de una persona que tiene la expertise en determinada materia y ya a uno ahí le agarra el temor. Por ejemplo, si te toca viajar en avión y ves que el avión se sacude y tiembla todo, y vos ves que la azafata va caminando tranquila, va preguntando, va diciendo todo bien, uno se queda tranquilo, no pasa nada. Ahora, a algunos seguramente le habrá tocado, cuando vas en el avión y la azafata se va a sentar y se pone el cinturón de seguridad y agárrate. Ahí estamos complicados. Lo mismo pasaba acá. Eran marinos que habían pasado por un montón de tormentas seguramente. Eh, hay algunas tormentas que asustan y sobre todo en el tiempo actual, donde el clima está tan cambiado y tan alterado, que hay tormentas que realmente asustan. Si ponen en YouTube las tormentas más fuertes registradas en imágenes, van a ver hasta hay tormentas donde los barcos se parten a la mitad. Es decir, unas tormentas que son realmente poderosas. Una de esas tormentas, imagínense al creador de las cosas, iba a ser una tormenta, no iba a ser una tormentita, así, bueno, mueve un poco el agua. No, el Señor le hizo una tormenta, pero para que realmente se asusten, porque eran gente de mar, no se iban a asustar con una tormentita, necesitaban una tormenta poderosa. Y Dios le dio la tormenta poderosa que hacía falta para que ese lugar se sacuda, para que ese lugar se movilice. Porque cuando hay tormenta, cuando se nos empiezan a remover las cosas, es cuando nosotros nos alineamos. A ver, ¿qué está pasando? Si no pasa la tormenta, estamos todos navegando tranquilos, está tirando la caña, está pescando. Pero cuando te viene la tormenta, guardás la caña, guardás todo y empezás a preocuparte. Y ahí nos relata lo que pasó con ellos, porque cuando el barco está en un proceso de viaje normal, va cargado, va llevando cosas de un lugar a otro, mucho del comercio nuestro actual se maneja por barco. El avión es un costo muy elevado, el barco es un medio de transporte que se usa muchísimo. Con lo cual, este, cuando pasan estas cosas de que viene una tormenta de estas características, hay que tratar de salvar el barco. ¿Y cómo salvas el barco? Y al principio, bueno, guardamos todo, la reposera, la caña, ¿no? Ya no estamos en situación de descanso, estamos en situación alerta. La tormenta sigue empeorando y el barco empieza a entrarle agua por los costados y ya, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a aliviarlo. Hay que empezar a tirar cosas. Y acá, en el texto, nos habla acerca de eso. Ahí en el versículo 5, echaron al mar los enseres. Ya, ahí ya no estamos pensando en el cargamento, en lo que perdemos, en los seguros que nos hacen pagar, en todo lo demás cosas, no, ya estaban pensando en otra cosa. Estaban pensando, perdemos la vida. Hay que salvar el barco. Entonces empezamos a tirar todo lo que puede generar un peso y tratar de salvar nosotros. Pero acá ni eso aún estaba dando resultado. La tempestad era fuerte y empezaron todos a clamar a sus dioses. Dioses con minúscula, ¿no? Empezaron a clamar, a decirle a santo de acá, al santo de allá y al santo de más allá, alguno que trabaja más rápido, que son más expeditivos, alguno que son más amigables, que son más gauchos, al que sea, al que sea. Le están clamando al que sea y le prendían la vela todos juntos en lo posible con tal de que alguien ayude. Hay muchas personas que se encuentran en este punto. Tienen la tempestad, ven la tempestad y claman a lo que conocen. Claman a lo que conocen. ¿A quién le vas a pedir? Si vos no tenés a nadie que te ayude, ¿a quién le pedís? Y a todo el que se cruce por el camino, les vamos a pedir ayuda. La necesidad, la angustia, el dolor nos movilizan y nos llevan a esos momentos. Y a una persona que está atravesando el dolor, que está atravesando la necesidad, justamente busca a alguien que le ayude. Pero si en esta mañana tenés un problema, hay alguien que te va a ayudar, que nunca te va a abandonar,
que nunca te va a dejar, que no te dice no vas a pasar problemas, te dice voy a estar con vos. Y eso es lo más importante, porque problemas vamos a tener siempre, pero que esté con nosotros el creador de todas las cosas, el que puede hacer la tempestad y el que la puede calmar, el que creó todo lo que vemos, el que sabe nuestro interior y sabe lo que nos pasa, ese te dice que está con vos hasta el fin del mundo. Así que si Él está conmigo hasta el fin del mundo, y sé que voy a pasar problemas, pero voy a estar tranquilo y me quita el temor. Jonás dormía. Puse Jesús porque Jesús también, en una de las tormentas que sus discípulos atravesaron, Jesús estaba durmiendo tranquilo. Bueno, Jonás estaba durmiendo. Quizás habría sido esto de desobedecer a Dios, debe ser agotador. No le hago caso a Dios, trabaja tanto la cabeza que después me quedo, no me voy a descansar. Esto no es para nadie que hoy a la tarde quiera dormir la siesta, yo no estoy diciendo eso, pero es agotador seguramente esto de desobedecer. Y Jonás dijo, bueno, ya el barco encaró la proa para Tarsis, no le voy a hablar a los ninivitas que se mueran, yo me voy tranquilo. Y se tiró la siestita, dijo, ahora sí, alma, regózate y reposa. Y se vino la tormenta. Jonás dormía. Es ese descanso aparente que tienen muchas personas, que aparentemente duermen o descansan, pero no hay paz. Debe ser terrible acostarse a dormir, conciliar el sueño, pero no tener paz. Y es algo que nos afecta a todos, nos puede afectar a todos por diferentes circunstancias. Eh, a, a mí en lo particular creo que casi nada me saca el sueño. A mí, ¿no? Un caso mío, ¿no? Que me quite el sueño y el hambre tiene que ser muy grave. Pero es probable que a veces ante una circunstancia extrema no dormimos, no comemos. A mí me pasa al revés, en actividad. Me ha pasado muchas veces que estoy trabajando y he tenido algunos récords personales para mí en cuanto a que Dios me ha dado de su fuerza para hacer cosas que serían, personalmente me parecerían imposibles, pero fueron en ese momento necesarias. Eh, Estaba trabajando, esto hace ya 30 años, estaba trabajando en una empresa y llegaban la época de las fiestas y el aguinaldo y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa con el área de recursos humanos? Ese momento del año es el más crítico porque tiene que estar organizando la fiesta de fin de año para que todos pasen lindo. Tiene que estar preparando el aguinaldo, preparando el sueldo y preparando los impuestos que van relacionados con todo eso y sabiendo que la gente se va de vacaciones y que el anticipo de las vacaciones, sabiendo que uno también tiene su vida y tiene sus cosas. Entonces, es un momento complicado. Y en ese momento complicado, tuvimos inconvenientes con los sistemas de liquidación y los que éramos responsables de esto dijimos, bueno, si no, la gente no recibe su sueldo, nos quedamos sin trabajo. Entonces mejor hagamos que funcione. Entonces, en ese momento un compañero y yo dijimos, bueno, nos quedamos hoy a la noche para arreglarlo. Y nos quedamos, habíamos entrado a las 10 de la mañana, nos quedamos toda la noche trabajando a ver si lo podíamos arreglar. En un momento, el que ha pasado de estar en vigilia después de todo un día de trabajo, llega un momento en que parece que los párpados pesan 1 tonelada cada uno y te cuesta mantener en pie. Pero hicimos el esfuerzo, el café ayudó un poco, hicimos el esfuerzo y vamos. En un momento eran las 4 de la mañana, 5 de la mañana, dijimos no, ya sí, no vamos a rendir y vamos a hacer todo mal. Entonces descansamos un poquito, teníamos unos sillones. Dijimos, bueno, descansamos un ratito. No hicimos más que acostarnos un poquito para descansar y se escucha un ruido tremendo en la aspiradora. Claro, venían a limpiar y nosotros estábamos... Se acabó el sueño, nos abrimos los ojos y dije, ya está, bueno, adelante. Trabajamos ese día. A la tarde parecía que ya se resolvió el problema y que iba a salir todo como tenía que ser. Y cuando apretamos la última tecla, se cae el sistema de vuelta. Dijimos, no puede ser. Entonces, ¿qué hicimos? Nos quedamos de nuevo. Y toda esa noche trabajamos hasta el día siguiente a las 10, 11 de la mañana, terminamos de hacer todos los procesos, salió todo bien, gracias a Dios. Hubo oración en el medio, miré que hubo oración en el medio.
Salió, funcionó. Es decir, que yo estuve ahí todo ese tiempo sin irme a casa, sin dormir, comíamos lo que podíamos ir rápido y fue trabajo. Dios me dio la fuerza para hacerlo. Es decir, en vigilia vamos bien, pero después una vez que llegué a casa y que dormí, no me llame nadie, ¿no? Pero hay momentos donde nosotros necesitamos estar activos y seguramente muchos de ustedes deben tener anécdotas de momentos de trabajar, de esforzarse, tener que sacar algo y de tener que poner fuerza para que algo funcione. Pero Jonás dormía. Jonás estaba en otro canal. Él ya había dejado lo que tenía que hacer, ya estaba listo. La suerte mostró al culpable. Había alguien culpable. Por alguien viene la tormenta, por alguien vienen los problemas, y es lo que ocurre muchas veces. Hay un problema, hay un culpable. Siempre es así. Si hubo un problema, enseguida tiene que haber un culpable, y esto funciona así. Ahí todos somos jueces, todos somos fiscales, y todos pertenecemos al grupo que analiza, investiga dónde está el problema. Y eso genera en nosotros asimismo un gran problema, porque nos empezamos a sentir culpables de por qué me pasó esto. ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué es lo que ocurrió? Escuchamos hace 2 domingos atrás la predicación de Ale, que nos queda todavía vibrando en los oídos. ¿Por qué a mí, no? Es la pregunta que hacía Alejandro. Y a esa pregunta de ¿por qué a mí? ¿Y quién tiene la culpa? Van muchas veces ligados. Empezamos echando culpas, ¿por qué nos pasan las cosas? ¿Y quién se equivocó? A veces hay un culpable, a veces no lo hay. Si las cosas se tambalean, enseguida tiene que haber un Jonás. Y al Jonás lo estamos buscando ¿para qué? ¿Para ayudarlo? ¿Para convertirlo? No, para tirarlo del barco. Tirémoslo a Jonás lo más lejos posible, a ver si se calma la cosa. Entonces queremos estar tranquilos. Si Jonás es el problema, afuera del barco y estamos todos tranquilos. Si hubiese un problema entre nosotros, estaríamos cada vez, ¿quién tiene la culpa? Lo agarramos, lo tiramos al barco y está otra vez, vuelve la paz, vuelve la tranquilidad, estamos todos tranquilos. Bueno, la suerte mostró al culpable, que era el mismo Jonás. Y acá algo importante, que no lo quisieron tirar del barco enseguida. Ahora imaginémonos si Jonás estaba del otro lado, que no quería ir a Nínive, prefería que se murieran. ¿Qué hacía cuando descubría que alguien en el barco había traído problemas? Sin mediar aviso, sin anticipo ni preaviso, iba a tirar el barco. No lo quisieron tirar a Jonás del barco. Y al salir Jonás, se acabó el problema. En este caso, sí era culpable Jonás, y sí al irse Jonás se acabó el problema. Ahora nosotros podemos echarnos culpa a nosotros, entre nosotros, en nuestro hogar, en nuestra familia, en los círculos donde nosotros nos movemos, y ver quién tiene la culpa de los problemas y echarlo. Pero los problemas generalmente no se resuelven. En este caso era algo muy importante porque era un trasfondo espiritual. Los problemas no se resuelven echando al culpable y buscando al culpable, sino los problemas se resuelven. ¿Cómo? ¿Cómo se resuelve? En oración. Ojo, estaba viendo a ver si estaban despiertos. Se resuelven con la ayuda de Dios, poniéndonos en manos del Señor, porque a veces nosotros pensamos que la culpa es de otro y a veces la culpa es nuestra. Entonces hay que ponerse a mirar primero en nuestro interior y el Señor nos revela a veces, nos marca, esto está mal. Y bueno, arreglémoslo. Ya que vino el problema por algo, lo arreglamos nuestro problema y si hay algo en nuestro entorno que tiene que ser arreglado, lo arreglamos también. Lo arreglamos también, porque si después tengo que pasar por la tormenta y no se calma, que siga la tormenta, pero yo la voy a atravesar de otra manera. Yo ya no voy a estar atravesando la tormenta pensando en que todo pasa por mi culpa, sino voy a estar pensando que tengo que atravesar la tormenta y Dios va a estar conmigo. Amén. Dios tenía preparado un Uber especial, era una versión que todavía no está en funcionamiento, pero una versión de Uber muy buena porque el pez, dice Dios que lo tenía preparado. Algunos dicen la ballena, no sé, era un pez. La cuestión es que era lo suficientemente grande como para que se pueda tragar a Jonás. Así que era un pez de unas dimensiones bastante importantes y seguramente no sería alguno del tipo tiburón, porque Jonás hubiera llegado a la playa, pero en fascículos. Así que esto, evidentemente, era un pez que lo tragó entero y lo dejó entero. Así que bueno, no sabemos qué pez, pero el pez existió. Volver con la frente marchita. Es un conocido, no se llama así el tango, se llama Volver. Seguramente hay más de uno que conoce, no digan nada,
pero hay más de uno que lo conoce, un tango viejo de Gardel que se llama Volver, y en las estrofas dice esto, volver con la frente marchita. Y es lo que vivió Jonás. ¿Por qué lo vivió Jonás? Y porque tuvo que descubrir el error. Y a nosotros nos pasa que a veces descubrimos nuestro error. Nos damos cuenta, el Señor nos muestra, nosotros pensamos y decimos, acá me equivoqué. Este fue mi error. Y después hay que enfrentar el fracaso, porque un error trae fracaso. Y enfrentar el fracaso, enfrentar la situación de que tuvimos un error y que ese error generó un fracaso. Pasar por el trauma sin gloria. ¿Por qué? Porque Jonás, vamos a tomar a Jonás, descubrió el error, oró a Dios, enfrentó ese fracaso y pasó por todo ese trauma, sacó el pasaje, nunca llegó a destino, gastó la plata del pasaje encima, no sé si después había devolución, pero la cuestión es que perdió el pasaje, se lo tragó el pez y volvió sin gloria y, como dirían los letrados, volvió a foja cero, ¿no? Empezó todo el expediente otra vez. Y esto de reiniciar algo, a veces nos damos cuenta que por nuestros errores, por habernos equivocado, y trazamos una línea paralela que hubiera pasado si no. Entonces decimos, si no hubiera pasado esto y yo estaría por allá. Pero lo más probable es que si hubiera una máquina del tiempo y nos traslada al pasado y volveríamos a cometer el mismo error. Entonces acá lo importante no es volver a foja cero, sino lo importante es reiniciar. Dios le da a Jonás un regalo muy grande, porque nosotros vamos a leer ahí mismo, el capítulo 1 es el que leímos, después en el capítulo 2 está la oración de Jonás, y en el capítulo 3, versículo 1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive. ¿Nosotros qué diríamos? Escuchame, Jonás, cabeza dura, a ver si te entran las ideas. ¿Viste que quisiste ir, no pudiste? Bueno, ahora anda. Así se lo diríamos a Jonás. Dios, no le dijo de esa manera. Dios le dijo, anda a hacer lo mismo que le había dicho antes. Pero esta vez para Jonás esas palabras eran muy diferentes. Ya no era una excusa, veo por dónde voy. No, lo que dijo Dios, lo hago. No me gusta, seguía sin gustarle, lo hizo. Vamos a hablar porque yo dije los náufragos, son dos. Y vamos a hablar de Pablo, el segundo náufrago, en Hechos capítulo 27, versículos 20 al 25. Escuché una predicación de nuestro querido hermano Nicolás Marulla, me conmovió. Él tomó este texto y dice, la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Nadie había comido mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación y le dijo, señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y me dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Contundente lo de Pablo. Contundente. El Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y nosotros, cada uno tiene que ver a quién le pertenece y a quién sirve. Si estamos como Jonás en el centro de la escena, nos estamos sirviendo a nosotros y nos pertenecemos a nosotros. Si Jesús está en el centro de la escena, a Él le perteneces y a Él le servís. Y tu vida va a ser bendecida. Dos náufragos distintos. Uno en una situación totalmente alejado del plan de Dios. Y el otro Dios le dice, Dios me dijo que tengo que ir a Roma. Estaba tranquilo, confiaba. No me voy a morir hasta llegar a Roma porque Dios ya me lo dijo. Esto es la tranquilidad de aquel que cree en el Señor y está en su propósito. 6 características rápidas de Pablo. Ciudadano romano con todo lo que eso implicaba en aquel momento, en donde él tenía todos los beneficios de pertenecer y tener algo por nacimiento que los demás lo podían solo adquirir comprando con mucho dinero.
era educado, instruido, reconocido. Él tenía conocimientos de haber aprendido a los pies de Gamaliel, un maestro de la ley. Era fariseo, de la casta más impoluta según la visión de los judíos. Era humilde, pero no apocado. Él estaba reconociendo que le pertenecía a Dios, pero no era apocado. Él cantaría también a mi manera muchas cosas, pero él fue entendiendo en el Señor que todo eso que él tenía no era para sí mismo, sino era para la gloria de Dios. Cuando nosotros entendemos que Dios no quiere robots, Dios no quiere personas que obedezcan ciegamente lo que se le dice. Dios nos trajo a su camino y nos trajo con nuestra cabeza incluida. Te trajo con tus pensamientos, te trajo con tu cerebro, te trajo con tu forma de ser, te trajo con todo lo que es tu esencia. ¿Por qué? Porque Dios no quiere transformar tu cerebro y hacerte que todos pensemos lo mismo. Dios quiere que tu cerebro lo uses y que eso sea gloria para Dios. Entonces esto que el Señor ha formado, nuestra identidad personal, esta característica única que te hace a vos una persona, Dios no creó dos personas iguales, somos todos distintos y cada uno tiene sus características, su vivencia y sus situaciones. Dios las quiere usar para glorificarse, porque Dios así lo usó a Pablo. Pablo había vivido muchas cosas, pero Dios cuando lo toma y el Espíritu del Señor entra en la vida de Pablo, Pablo es transformado y Pablo pasa a ser una herramienta poderosa en las manos de Dios. La herramienta poderosa que podría haber sido Jonás, si Jonás hubiese accedido a obedecer a Dios. Compasión por las personas. ¿Por qué Pablo viajaba? ¿Por qué Pablo viajaba? Para llevar el Evangelio. Para alcanzar a los que no sabían de Dios. Para hablar de Jesús. Había compasión. Esa compasión que yo veo en la iglesia cuando se movilizan, en los jóvenes que salieron a tener compasión de aquellos que no conocen a Jesús. Los hermanos del grupo de ayuda que ayer estuvieron con el frío, y hacía frío, estuvieron con el frío, dando de su tiempo. Tenían otras cosas seguramente que hacer ahí. Pero hermanos del grupo de ayuda y los departamentos que se acercaron y que bendijeron a las personas, compasión. No es compasión de dar una ropa, porque eso lo pueden conseguir en cualquier lugar. La compasión es llevarle el mensaje de Jesús, decirle que hay esperanza, que conocemos al Dios que transforma las vidas. Compasión. Predicación larga de Pablo, larga como la mía de hoy, que ya pasamos de las 12. La predicación larga. Hasta Eutico se cayó, un joven se cayó, lo habíamos hablado hace un tiempo, ¿se acuerdan? Se cayó, se quedó dormido, se cayó por una ventana y se murió y después Pablo tuvo que ir a resucitarlo. Predicaciones largas las de Pablo, y encima no eran de palabras sencillas, eran rebuscadas, retorcidas, con mucho conocimiento, pero predicaciones fuertes y poderosas. Y Pablo cambió su accionar y cambió su corazón. Cambió su accionar y cambió su corazón. La obra de Dios en él produjo esos dos cambios. Y hay 4 letras que cambian nuestra vida. A ver si alguno de la escuela dominical por ahí lo sabe, ¿no? Pero las 4 letras que cambian nuestra vida son obedece. Si obedeces la palabra del Señor, con esas 4 letras nuestra vida cambia. Y es lo que hizo Pablo, y es lo que terminó haciendo a la fuerza y a los golpes Jonás. Nosotros podemos vivir en alabanza. ¿Qué significa? La alabanza, manifestar el aprecio y la admiración por algo, por alguien, poniendo de relieve sus cualidades o méritos. Podemos vivir en alabanza, bendecir a Dios, vivir una vida agradecidos, vivir disfrutando como cantamos la bondad de Dios, reconociendo que Dios nos da todas las cosas, que todo le pertenece a Él, que Él tiene propósitos en todo lo que nos ocurre. O podemos vivir en quejabanza y vivir quejándonos de todo como le pasó a Jonás. Después si lo lee, Jonás se queja de todo. Estaba enojado, estaba enconado, estaba enfrascado en sus cosas, no podía avanzar, no había alegría, no había gozo. Cualquier evangelista diría, un versículo, 120.000 personas, se sentiría pero en la cresta de la ola. Y este hombre está quejándose, estaba incómodo, estaba enojado. A nosotros nos puede pasar que aunque vivamos situaciones de extrema alegría, y hay personas que desearían estar en nuestros zapatos, cuando estamos mal, no hay alabanza, hay quejabanza.
la queja. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué esto? Y lloramos, nos quejamos, nos angustiamos, nos enojamos y estamos refunfuñando por lo que nos pasa. Y acá la situación no es el problema es la actitud del corazón. Si yo veo todo como un problema, voy a vivir en quejabanza. Si yo veo que Dios está conmigo y creo en sus promesas, voy a vivir en alabanza porque sé que todo lo que me pasa, como cantábamos al principio, el primer coro, que en Cristo somos más que vencedores. Por más que pasen todas estas cosas, vencemos en el nombre del Señor. Podemos ser, como Jonás, un náufrago que alimenta a los peces, o podemos ser un náufrago que alimenta a los perdidos, como Pablo. Pablo estaba en la situación de náufrago, alimentando a los perdidos, dándole luz, dándole esperanza, dándole una palabra de bendición, llevándoles al conocimiento de Cristo. Esto seguía siendo náufrago, pero un náufrago distinto. Lo único que hizo Jonás en el mar fue alimentar al pez, y a uno solo encima. Y después era tan duro Jonás, dice el escritor, era tan duro que ni el pez lo tragaba. Así que imagínense que lo tuvo que dejar en la playa. Nosotros necesitamos ser cambiados y ser renovados. Si cambian nuestras acciones, pero no cambia nuestro corazón, estamos en problemas. Yo puedo reconocer mi error, puedo reconocer que me equivoqué y puedo volver a hacer las cosas. Pero si mi corazón no cambió, yo lo único que estoy haciendo es voy a ser un religioso. Voy a hacer una serie de actos y ritos y una serie de cumplimientos de acciones en virtud de la acción. Pero mi corazón puede estar pensando distinto. Jonás estaba a una distancia estratégica de la ciudad. Después de haber predicado, se alejó. Dijo, vamos a ver qué pasa, a ver que caiga fuego y los queme a todos. Ese es el pensamiento de Jonás. Su corazón no había cambiado. Era el mismo Jonás que se fue a Tarsis y a la fuerza volvió y tuvo que ir a Nínive. Pero el corazón no había cambiado. Él está esperando que se mueran todos los ninivitas. No había cambiado nada en su corazón. Cambió su acción, pero no su corazón. Dios a nosotros nos quiere cambiar, nos quiere renovar. Dios no necesita acciones que hagamos en forma religiosa, no quiere rituales, no quiere nada de esas cosas. Esos ritos dejémoslo al costado. Dios quiere que nosotros seamos renovados. Y por eso este texto de Lucas 4, 14 y 15, que se los digo en contexto pues ya el tiempo avanza. Jesús salía de la tentación y nos dice en este texto que Jesús vino en el poder del Espíritu. En el poder del Espíritu. Lo leemos, no pusimos acuerdo con Patri, pero Patri leyó la continuación de lo que veníamos hablando el domingo, que Leo nos habló, magnífica. El que no estuvo el domingo pasado, véase la predicación en YouTube, que no tiene desperdicio, espectacular. Y Patri leyó lo que pasa después de los tiempos y las sazones, ¿no? Los tiempos y épocas. Después, Patri leyó lo que pasó después con la llegada del Espíritu Santo. Y vemos a un Pedro que había negado a Jesús, que era el primer traidor de la era cristiana, había negado a Jesús. ¿Y qué pasó después? Se levanta y da este mensaje tan lleno del poder de Dios. Lo mismo que Jesús. Jesús estaba en el poder del Espíritu. Espíritu con mayúscula. Nosotros necesitamos ser renovados, ser cambiados y andar en la vida en el poder del Espíritu, no en nuestras fuerzas, no en nuestro convencimiento, no con nuestras convicciones, no con nuestras acciones, sino renovados, cambiados en el poder del Espíritu. Es la única forma en que nosotros vamos a dar aquello que Dios quiere que nosotros demos. Te invito a que te pongas de pie. Seguramente hoy podés cambiar acciones. Podés hacer acciones distintas, pero Dios quiere que tu corazón sea renovado. Dios quiere que tu vida sea renovada. Y la mía, todos podamos ser renovados por Él. Entonces, la mejor forma de poder hacer esto es poder acercarnos a Él, porque en nuestras fuerzas no lo vamos a poder hacer. Si yo quisiese cambiar mi vida, voy a hacer un esfuerzo, como las dietas, por ejemplo. ¿Cuántas personas empiezan los lunes, se lo digo hoy que es domingo? ¿Cuántas personas arrancan el lunes la dieta? El miércoles ya desbarrancaron. El jueves volvemos a foja cero. Y hay que reiniciar. ¿Por qué? Porque hay veces que no tenemos el convencimiento pleno o la capacidad plena como para poder hacer estas cosas. Pero la forma de poder hacerla
es en el poder del Espíritu. Si vos querés ser cambiado, querés renovarte, no busques en vos, porque te va a costar ser cambiado. Necesitas de Jesús. Necesitas que Él entre en tu corazón. Necesitas abrir la puerta de tu vida y decirle a Jesús que Él venga. No una religión. Religión no necesitas. Necesitas ser transformado. Y la única forma es con Jesús en el corazón. Si vos nunca te acercaste a Dios, si nunca le abriste el corazón y le dijiste que Él entre a morar en tu vida, esta es tu oportunidad. Este es el momento donde vos podés decirle que Él entre en tu corazón, que Él transforme tu vida. Acá no es una oración de un rito, es una oración personal, porque es una experiencia personal, porque Dios no es Dios genérico, Dios es un Dios personal. Dios te conoce a vos, Dios te formó y tiene un propósito para tu vida. Si vos en esta hora sentís que querés que Jesús entre a tu corazón, que Él sea tu compañero inseparable, que Él habite en vos y que Él transforme, cambie, renueve tu vida, te dé nuevas fuerzas, te pido simplemente que levantes tu mano y vamos a hacer una oración juntos y vamos a pedirle a Dios que Él esté entrando en tu corazón. Este llamado de Dios es para vos y si vos querés, vamos a hacer esta oración y te invito que con tus palabras le puedas decir a Dios, orar conmigo y pedirle que Él entre en tu corazón, que Él perdone tus pecados, que Él transforme tu vida y que vos puedas estar en su camino. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por este momento. Te doy gracias por aquellas personas que levantan tu mano, que acceden, Señor, a querer escucharte, a querer recibirte. Te pido, Dios, que estas personas que están orando puedan abrir su corazón, que tú entres en su vida, que con sus palabras te pida que tú le perdones, que con su palabra pida que tú entres a morar en su vida a través de tu Espíritu Santo y que su vida sea transformada, Dios. En esta hora te pido que tú estés bendiciendo, porque hay fiesta en los cielos, nos dice en tu palabra, hay fiesta en los cielos, Señor. Y te pedimos en esta hora que tú estés entrando en ese corazón, en esa vida de aquel que te recibe, de aquel que te abre las puertas y puedas morar allí y bendecir esa vida, Señor. Oh Dios Santo, todos nosotros venimos ante tu presencia pidiéndote, Señor, que tú nos renueves, pidiéndote, Señor, que tú nos transformes, pidiéndote, Señor, que tú nos cambies. No queremos ser la misma persona que hasta aquí fuimos, sino que queremos ser renovados por ti, Señor. Queremos ser renovados por tu Espíritu Santo. Queremos ser transformados, Señor, y vivir en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y así como leíamos en tu palabra, como lo hemos escuchado el domingo pasado, queremos vivir en ese Pentecostés, en esa presencia tuya que desciende poderosamente y que no solo cambia las acciones, sino que cambia nuestro corazón. Dios eterno, no queremos venir a la iglesia para hacer número, no queremos venir para cumplir con un protocolo, no queremos venir, Señor, a una actitud, Señor, de solo obediencia, sino que queremos ser transformados, Señor, en nuestro corazón, que nuestras acciones sean el fruto de que morás en nuestro corazón, que habitás en plenitud en nosotros, que Cristo es el centro de nuestra vida, que todo lo que Él hace en nosotros nos bendice. Oh Dios eterno, hay una sociedad que está perdida sin esperanza, que necesita de Cristo, Señor. Y queremos nosotros ser transformados nosotros y llevar luz. Queremos ser bendecidos nosotros y llevar esperanza, Señor, y transmitir este mensaje de que Dios se acerca a la humanidad, que Dios tiene tendida su mano para levantar a aquel que lo está buscando, a aquel que está perdido, a aquel que necesita. Oh Dios eterno, que podamos ser bendecidos por ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser transformados y poder transitar nuestro caminar en el poder de tu Espíritu Santo. Lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga muchísimo.